La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienvenidos al programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos complace el estar con ustedes una vez más con la palabra del Dios viviente. Queremos en esta oportunidad invitarlos al capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Partiremos de los versículos 12 en adelante, pero especialmente nos vamos a quedar en el verso 14 y 15. Y nos dice el pasaje bíblico: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué interesante pasaje. Venimos hablando sobre el Cristo glorificado. Ese es el tema que tenemos a través de estos pasajes bíblicos. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se presenta al apóstol Juan en estos detalles. Por ejemplo, en el verso 11 dice: yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el alfa y la omega, que quiere decir principio y fin. Y entonces Juan declara que cuando él se voltea para ver quién es el que hablaba, entonces se identifica de inmediatamente el Señor. Entonces, en el verso 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, es decir, a la persona que estaba hablando. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en el verso 13, y en medio de los 7 candeleros, nos dice el sagrado escritor, en medio de los 7 candeleros, a uno con semejanza al Hijo del Hombre, es decir, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestidos de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Así se presenta el Señor al apóstol Juan cuando éste estaba pasando una crisis bastante fuerte en aquel lugar llamado la isla de Pasmo. La verdad es que Dios había escogido a este hombre, lo había pasado por el crisol o le estaba pasando por el crisol con el propósito de usarlo más fuertemente con un mensaje de última hora, con un mensaje de advertencia para todos los pueblos, tribus y lenguas. Entonces, en el verso 13, nos dice que en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies,
ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Aunque estos pasajes los hemos comentado anteriormente con más amplitud. Y por lo tanto, en el verso 14, Juan describe al Señor y dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego eran sus ojos, de tal manera que el Señor no se le esconde nada. Número uno, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, que significa que la sabiduría y la inteligencia de nuestro Salvador Jesucristo, del Cristo glorificado que es nuestro Señor, posee una sabiduría pura, limpia, transparente, santa, gloriosa, que trae cambios a la humanidad cuando éste la escucha, cuando éste recibe con todo el corazón esas verdades eternas que en verdad transforman las vidas de los oyentes. Y cuando habla también de su cabeza y sus cabellos que eran blancos, está hablando de su santidad, de su rectitud. Era como nieve la blancura de aquel cabello de nuestro Señor. Sus ojos como llama de fuego, que quiere decir que a él no se le esconde nada. Él conoce los pensamientos antes que lleguen a la mente, sabe cuáles son y por qué están llegando, sabe cuándo se van. Él conoce todo, nada se le puede esconder. Él es Dios que lo conoce todo. No importa dónde el hombre se meta ni lo que está pensando o dónde se esconda y qué está pensando. Dios conoce sus pensamientos, conoce completamente las ideas de su corazón, porque Dios es grande y es glorioso en todo aspecto. Entonces, Juan puede contemplarlo, que es una persona con cabeza y sus cabellos como blanco en cuanto a su presentación que está haciendo el apóstol de Jesucristo. Ciertamente Jesucristo se presenta como un anciano en este caso también. Daniel así lo ve también como un anciano, aunque en este caso de Daniel representa al eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro. Según este pasaje de Daniel capítulo 7, verso 9, dice el sagrado escritor en ese pasaje, nos dice al pie de la letra: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fue ardiente, es decir, fuego completamente que arde. Así pudo contemplar Daniel al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que aquí se le llama también el anciano de muchos días. Según vemos a la luz de las Santas Escrituras, Dios es Dios grande en potencia y se manifiesta como a él le place. Ahora, en cuanto aquí, en el pasaje 14 de Apocalipsis 1, hablando de la persona de Cristo, vemos que se parece a su Padre en la cabellera, se parece en su poder, en su gloria, en su majestad, se parece el 100% a sus padres, es decir, a su glorioso Padre, precioso, divino y eterno. Entonces, sus cabellos eran blancos, sus ojos como llama de fuego, y así lo vio también Daniel al Padre eterno. Entonces, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, verso 3, encontramos también en cuanto a los ángeles que administran los bienes que administran dentro del reino santo de nuestro gran Dios todopoderoso. Cuando Jesús está en la tumba,
llegó un ángel para remover la tumba, para que el gran Salvador nuestro se levantase victorioso de la tumba. Ese ángel, su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve, que representa santidad, pureza, que representa ciertamente de que es un siervo de Dios, un mensajero de Dios, que está a la disposición, al servicio del que es el Señor de señores y el Rey de reyes. Ahora sus ojos como llama de fuego. Esto nos da a entender que el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante de bronce bruñido, conoce todas las cosas del hombre, habidas y por haber. El hombre se puede esconder en cualquier sitio, según él, pero Dios lo está mirando. Lo ve tal y cual como está esa persona y sabe exactamente lo que dice y lo que está haciendo. El hombre no se puede esconder de Dios en ninguna manera. El hombre debe de reconocer que Dios es Dios sobre todas las cosas. El hombre debe de aprender a humillarse, a pedir perdón y apartarse de todo pecado y servir a este gran Señor y Dios. Servirlo con toda la sinceridad de su corazón. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque Él es el creador y el sustentador de todas las cosas que existen sobre la faz de la tierra. Entonces, vemos a la luz de las Santas Escrituras sus ojos como llama de fuego. Lo vemos también en el capítulo 2, verso 18, cuando le escribe a la iglesia de Tiatira. Le dice claro el ángel a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, es decir, al pastor de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, así es la semejanza de nuestro santo Dios llamado Jesucristo. Ahora bien, según vemos a la luz de las Santas Escrituras, en el libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Vemos al Señor ciertamente que es mostrado en este interesante pasaje como el que tiene ojos como llama de fuego y que su cabeza ciertamente tiene el 100% adornada su cabeza preciosa con diademas, es decir, con coronas. Tenía también un nombre escrito, dice Juan, que nadie podía conocer o ninguno conocía, mejor dicho, sino que él mismo sabía cuál era su nombre. A la luz de estos pasajes entendemos de que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el Todopoderoso. Él es el que conoce todas las cosas y nada se le es oculto. Ahora, el hermano Daniel, es decir, el profeta Daniel, que es un varón del Antiguo Testamento, cuando él tiene una visión acerca del Dios Todopoderoso, dice que su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía como relámpago, es decir, glorioso, resplandeciente, totalmente revestido de gran luz su rostro, emanando luz, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es decir, él habla con grande potencia, con grande autoridad. Los demonios tiemblan cuando él suelta la voz. El mismo príncipe de las tinieblas, que es el diablo, se estremece, tiembla a la presencia del Hijo de Dios. El apóstol Juan continúa describiendo la persona de Jesucristo. Dice en Apocalipsis 1, verso 15, sus pies
son semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Lo mismo que describe Daniel, según el capítulo 10 de Daniel. Entonces, sus pies ciertamente del Señor son pies que hace pararse firme. Eso significa que Él está bien parado. Él es inmovible. Nadie lo puede mover en ninguna batalla. Nadie lo puede hacer razonar de acuerdo a las cosas que el hombre piensa o dice, sino que Él es el que rige todas las cosas, el que le da vida a todo, y todo se debe de someter a Él. Y lo que no se somete a Él será eliminado por Él mismo para siempre. Porque no puede Dios bregar con los que no se someten. Cuando digo que no puede, no los tendrá en su reino. Los apartará de su reino. Dejará gente sumisa, gente obediente, gente atenta, gente dispuesta a amar y a servirle con todo su corazón. Pero Juan dice que los pies del Señor son semejantes al bronce bruñido, es decir, a un bronce brillante, resplandeciente. ¿Por qué parece de bronce? Dando a entender que Él está bien parado como Dios. Su trono es firme. Y esto que tiene pies como de bronce bruñido, resplandeciente, significa que el diablo es aplastado. Todos sus enemigos están bajo de la planta de sus pies. No pueden ellos levantarse. Él los sujeta porque Él es Dios todopoderoso. Su voz como el estruendo de muchas aguas. Ciertamente cuando Dios habla, se estremecen las aguas, se estremecen los montes, los cerros, los volcanes, se estremecen las potencias de los cielos. Todo se estremece a su voz. El hombre muchas veces piensa que es más poderoso que Dios. El hombre es simplemente hombre, hecho del barro, hecho de la tierra, del polvo de la tierra. Dios dio soplo de vida en el hombre y por lo tanto Él es el fabricador del hombre y Él le ha dado vida, le ha dado fuerza hasta el día de hoy. Todo ser humano tenemos que someternos a Él. Debemos servirle con integridad, en santidad, en santo temor, porque si lo hacemos así, seremos protegidos por Él, seremos guardados, seremos el 100% librados de toda clase de condenación. ¿Por qué? Él es el Todopoderoso. Si nos sometemos a Él, tendremos victorias. Victorias que nadie las puede obtener por sus propias fuerzas. No las puede obtener por su religión ni por sus ídolos. Ni aunque así adore al diablo, le sirva al diablo, no puede adquirir las bendiciones que Dios puede darle. Es en un acto de fe que usted puede adquirir las bendiciones de su salvación, de la vida, de la esperanza, del consuelo santo y eterno y puro en Cristo Jesús. Vale la pena glorificarlo, vale la pena exaltarlo, porque Él es el Señor sobre todas las cosas. Ahora bien, podemos contemplar entonces sus pies semejantes al bronce bruñido. En el libro de Ezequiel encontramos en el capítulo 1, verso 7. Los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro centellaban a manera de bronce muy bruñidos. Estos son los seres angelicales que prácticamente mueven el trono de Dios. Para donde Dios les ordena que se muevan, ellos se mueven. Ellos cargan el trono de Dios y Dios sentado ahí. Usted puede leer ese capítulo 1 del libro de Ezequiel hasta el capítulo 10. Se encontrará que estos seres angelicales también tienen cierta apariencia,
cierta apariencia con el autor de todas las cosas, el creador y sustentador de todas las cosas. Y por lo tanto, debemos estar seguros de que todo aquel que sirve a Dios con integridad y que lo ha recibido en su corazón, también se parece a Dios y nos pareceremos a Él. Como dice Juan el apóstol en su primer carta, nos dice, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero va a llegar el momento que vamos a manifestarlos igual como es nuestro Señor. Seremos semejantes a Él en todo. Esto de entender que seremos como los ángeles, ángeles en pureza, brillantes de la misma gloria preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Ezequiel capítulo 40, verso 3, dice también, me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Ahí vemos la semejanza, ciertamente igual que Jesucristo. Esto de entender que Dios es un Dios que bendice a su propia imagen, a sus servidores. En Daniel capítulo 10, verso 6, en ese interesante pasaje, nos dice Daniel que su cuerpo, es decir, del personaje que vio, su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos, sus pies parecían de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Entonces se presenta al Cristo de la gloria como el Dios todopoderoso, y se presenta de manera tan precioso que cualquiera puede decir, ¿quién podrá pelear contra el Cordero? Es decir, contra el Hijo de Dios. Se podrán levantar, pero nadie los resiste ni en el primer round. Todos caen, todos son derribados, y Dios pelea con todas sus fuerzas contra aquellos enemigos que se levantan, pero también restaura las vidas de aquellas personas que se humillan, sean borrachos, sean drogadictos, ladrones o asesinos, depravados de cualquier pecado, homosexuales, lesbianas, prostitutas, borrachos, vagos, pendencieros, asesinos. Si se humillan delante de Él pidiendo perdón anticipadamente antes de ir a la tumba, Él les perdonará, Él transformará sus vidas, Él traerá totalmente los cambios que el hombre necesita. Entonces, sus pies ciertamente del Señor son semejantes al bronce bruñido, su voz como el estruendo de muchas aguas. Así es descrita la voz de nuestro Salvador Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 14, verso 2, dice el sagrado escritor, que es Juan, oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Así es la voz del Dios santo, del Dios perfecto, del Dios divino, a este que fue a la cruz del Calvario. Murió, fue sepultado, resucitado al tercer día, 40 días más tarde de su resurrección, después de haberse aparecido a sus apóstoles y a más de 500 personas. Allí en el Monte de los Olivos fue su última aparición. Subió a los cielos. Ahora es el Cristo glorificado. Glorificado con aquella gloria que tenía al principio. Y Juan lo ve glorioso. Y por lo tanto él dice, oí la voz del cielo.
Oí una voz del cielo, en otras palabras, oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era semejante de arpista cuando tocaban sus arpas. Es decir, una voz de autoridad, una voz que se tiene que escuchar y someterse. El que no se someta, no le irá bien, le irá todo mal, le irá totalmente a esa persona o le vendrá a esa persona por cuanto no se quiso someter a él. Él es el santo Señor que Dios el Eterno ha puesto para que el hombre venga a él y se humille, confiese su pecado y se aparte, para que goce de la sublime y gloriosa vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos televidentes, cuán importante es que entendamos que Dios es un Dios que nos ama tanto y nos ha regalado un poderoso Hijo, y este está dispuesto a salvar a los que se humillan. Y Juan continúa diciendo en Apocalipsis 19:6, oí como la voz de una grande multitud. Qué interesante. El apóstol puede escuchar la voz del Omnipotente. Y él dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahí vemos completamente voces potentes, gloriosas, supremas, y que todo al son de la voz de trueno, a esa voz de grande estruendo que parece como el estruendo de muchas aguas, como la voz de los grandes truenos, a esa voz se someten los millones de ángeles, arcángeles, querubines, serafines. A esa voz se someterá todo habitante de la faz de la tierra. Se someterán los cielos, las estrellas, la gente, los animales, las aguas, los vientos. Todo se somete a él. Se somete el fuego, se somete el viento, se someten los mares, los ríos, los lagos. Él maneja todas las cosas y todas las cosas deben de rendirle culto, adoración a este gran personaje glorioso que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, a la luz de las Santas Escrituras, les digo con toda certeza, teman a Dios, hónrenlo y sírvanlo, y nunca serán avergonzados. Nadie seremos avergonzados por servir a nuestro Señor. Al contrario, seremos bendecidos, prosperados victoriosamente por los siglos de los siglos. Queridos televidentes, que Dios lo bendiga y Dios lo guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.